Con ahínco hemos ido ganándole el terreno a la oscuridad. Este pueblo digno, heredero de la gloria de los libertadores, enfrenta con su esfuerzo, con su honesta y digna gesta, a los heraldos negros del terrorismo. Decidimos despertar y levantar al mundo nuestra voz de esperanza. Triunfaremos por encima de las dificultades, por encima del crimen. Triunfaremos. Triunfaremos. Qué bueno, triunfaremos, 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 Nora, triunfaremos, estamos triunfando y la consigna es triunfar. Y esa es una consigna bolivarianísima. Allá en Pativilca, cuando Bolívar, alguien le preguntó, ¿y ahora qué haremos, Libertador? Y Bolívar dijo, ¿cómo que qué haremos? Triunfar. Triunfar, triunfar será suprema obligación. Esa es nuestra consigna. Ese es nuestro camino. Triunfar, triunfaremos. Triunfando, triunfaremos. El triunfo es del pueblo venezolano, el triunfo es de la República. Y precisamente después de haber visto ese tremendo video, ese tremendo documental, un documental para la historia, estos documentales, estas imágenes quedarán para la historia venezolana. Después de haberlo visto, no tenemos duda, una reseña de la batalla petrolera de fines del 2002 y de comienzos del 2003. La batalla y la victoria. Y la victoria del pueblo es al mismo tiempo la derrota de los conspiradores, la derrota de los terroristas, la derrota de los golpistas, la derrota de los fascistas. Y una vez más, el triunfo del pueblo, el triunfo de la patria, el triunfo de la República, el triunfo de Venezuela. Seguirán sufriendo derrotas los que pretenden cortarle el camino a Venezuela. Venezuela es sencillamente invencible. Y aquí estamos hablando de la batalla. Precisamente estamos en uno de los sitios donde se escenificó una de las tantas batallas, porque dentro de la gran batalla petrolera en la que el pueblo venezolano ha triunfado, pues la batalla petrolera, gran batalla, diversos frentes, una batalla tiene siempre muchos frentes, la retaguardia, los flancos, los puntos críticos, los puntos álgidos, los puntos vitales, los ejes de ataque, el movimiento del adversario, el movimiento de las fuerzas patriotas. Bueno, ¿y cuál fue el teatro de la batalla? Toda Venezuela fue el teatro de la batalla. Una batalla nacional e incluso internacional, pero el epicentro, Venezuela. Y aquí, hoy, después de haber sobrevolado parte de nuestro hermosísimo mar Caribe y las costas venezolanas, hemos llegado a uno de esos sitios donde se escenificó una gran batalla. Dentro de la batalla general, una batalla particular. Desde el primer día, cómo se batalló aquí. Y este campo de batalla victorioso en el que estamos, a la orilla del mar Caribe, estamos a la orilla del Caribe, estamos sobre arena en este momento, debajo de cocoteros, con una brisa marina bien fresca y un sol brillante. En Caracas estaba nublado esta mañana, llovió un poquito, amaneció lloviendo en Caracas.
Nos vinimos con un cielo medio encapotado por el sur, pero luego abrimos al Caribe y qué linda está la mañana. Una brisa, unos cocos, unas palmeras y una playa. Ahí están las palmeras y los cocos. Como la canción esa de Cocote, de Lila, ¿no es? El coco, el coco, el cocotero, la uva de playa y mucha gente por allá. ¿Qué tal? Pero mira cómo están allá las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, civiles, militares, una viejita linda está por allá. Le dicen que tiene 90 años. Y aquí le mando un beso y ya la vamos a besar. ¿Qué tal? Un abrazo a todos, muchachos. Por todos lados hay gente. Mira, ¿qué tal? Aterrizamos en un campo de softball allí. El Rey Phil es el agua, ¿no? Por allá hay más gente, pero mira, es que somos tantos que desbordamos como la marea bolivariana. Saludos a todos. Estamos en el Palito. ¡Bravo! El Palito, palo de batalla se dio aquí. Palo de batalla, palo de victoria para las fuerzas patriotas, palo de derrota que le dimos aquí a los conspiradores, a los que pretendieron parar el corazón de la economía venezolana. Fue en verdad una conspiración mortal. Se puede hacer no una serie de películas bien bueno para estos dramaturgos, ¿no? Creadores, como Carlos Osburua, por ejemplo, ¿no? Mucho. Yo conozco películas, aquí se pudieran hacer 100 películas. Solo de la batalla del Palito se pudiera hacer una película. Cómo trataron de destrozar la industria petrolera venezolana, el corazón de la economía venezolana, la fuente fundamental de ingresos del país. Ahora han pasado, hoy es 9 de febrero, ¿verdad? 9 de febrero, es decir, desde el 2 de diciembre, 69 días, ¿no? 67 días. 67 días han pasado desde aquel nefasto en que el 2 de diciembre los golpistas, conspiradores, petrogolpistas, petroterroristas se pusieron de acuerdo. La ilegítima dirigencia de la CTV, porque eso hay que recordarlo. Eso hay que recordarlo. Esta dirigencia o pseudo dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela es ilegítima. No ha sido elegida por los trabajadores. Fue un poco así como el presidente aquel Carmona, presidente entre comillas, por supuesto, que se autojuramentó. Igual pasó con esta ilegítima directiva de la CTV, y no solo ilegítima, ilegal, porque ya en el proceso electoral aquel para elegir al presidente de la CTV, hay que recordar que hubo varios candidatos. Uno de ellos fue Aristóbulo Istúriz. Esas elecciones, las primeras elecciones que se hicieron en Venezuela, que se han hecho, no hubo nunca antes, porque es un mandato constitucional, ¿verdad? Mandato constitucional, elegir los directivos de la confederación, de los sindicatos, pues, de todos los sindicatos, federaciones y confederaciones, porque aquí en Venezuela durante medio siglo que hubo fue, bueno, durante un siglo, el siglo XX, una dictadura sindical. ¿Quién elegía al presidente de la CTV? Lo imponían a dedo, adecos y copellanos, pero sobre todo los adecos. Las cúpulas adecas designaban a dedo, no eran los trabajadores los que elegían, nunca lo han elegido. Entonces, mandato constituyente, se abrió el proceso electoral de
para elegir a la directiva de la CTV. Ese proceso no concluyó. Bueno, hubo hasta violencia por allá en el Zulia, en Oriente, sobre todo donde las cúpulas ilegítimas del modelo de Punto Fijo manejaron y siguen manejando todavía algunos espacios. Pues bien, entonces les venía diciendo que esa dirigencia de la CTV hay que recordar, yo solo estaba recordando que es ilegítima, no ha sido reconocida por institución alguna en Venezuela, para comenzar por el Consejo Nacional Electoral. No, el Consejo Electoral en su momento dijo que no se podía concluir aquel proceso porque, entre otras cosas, más de la mitad de las actas desaparecieron. Que hay que recordar, pues, cómo esta ilegítima cúpula de la CTV, como la cúpula de Fedecámaras, la misma Fedecámaras, esa misma cúpula que apoyó el golpe y cuyo presidente entonces, el señor Carmona, bueno, fue impuesto allá en Miraflores. La cúpula ilegítima de la CTV, la cúpula de Fedecámaras, esas dos cúpulas unidas en una unión antinatura, porque se trata de supuestamente, bueno, supuestamente antinatura, en verdad no es. Ellos han estado unidos desde hace mucho tiempo. Esa cúpula corrupta sindicalera siempre traicionó a los trabajadores e hizo pacto con la cúpula empresarial para quitarle a los trabajadores venezolanos, por ejemplo, las prestaciones sociales. Querían privatizar la seguridad social. Nunca han protestado contra el atropello de los sectores privados contra los trabajadores. No, siempre han dejado solos a los trabajadores en su lucha contra atropellos, vejámenes, desconocimiento de sus derechos. Ha sido el gobierno bolivariano el que en algunos casos de resonancia ha tenido que acudir en defensa de los trabajadores ante el atropello de algunos patronos en algunos casos. Pero no hay en Venezuela, nunca hubo una CTV que defendiera de verdad a los trabajadores. Así que se unieron la cúpula ilegítima de la CTV y la cúpula de Fedecámaras, cúpula golpista, pues sin duda alguna, la cúpula golpista de la CTV y la cúpula ilegítima y golpista de Fedecámaras. Y como no consiguieron entonces lo que en abril habían conseguido un grupo de generales y almirantes y un grupo de militares que se prestaron para el golpe de Estado militar, entonces en diciembre lanzaron un nuevo ataque, golpe de Estado petrolero. Un golpe de Estado petrolero. Ese era el eje central del ataque golpista que arrancó el 2 de diciembre. Así como el pueblo venezolano en menos de 48 horas barrió el golpe de Estado militar, que también tuvo otros componentes, hoy podemos decir que el golpe petrolero, mucho más complicado, por supuesto, mucho más complicado por el alcance en cuanto a la extensión territorial del golpe petrolero, la complejidad científico-técnica del golpe petrolero, la capacidad técnica de los golpistas. Hay que reconocer, por supuesto, si la mayoría de los golpistas petroleros, bueno, tienen PhD, la República se los pagó durante mucho tiempo, posgrados en el exterior. Venezuela gastó miles de millones de bolívares en ellos, así que son señores pues de un gran perfil científico y técnico, buena parte de ellos. El grado de conocimiento y control que tenían sobre el instrumento que estaban utilizando, en este caso, Petróleos de Venezuela. Eran los gerentes de todo el país.
Aquí en el Palito estaban los gerentes, los propios jefes, pues, con un gran conocimiento técnico y además un gran poder de presión sobre los trabajadores por la misma estructura vertical que siempre tuvo PDVSA, una estructura absolutamente vertical. El apoyo, el apoyo de factores políticos que tuvieron, como aquí en Carabobo, por ejemplo, hay que recordar que en el estado Carabobo hay un gobernador que se prestó al golpe, hay un gobernador que se prestó al sabotaje, un gobernador saboteador que en vez de estar pendiente de que al pueblo de Carabobo no le falte la comida ni el combustible, se prestó para cerrarle al pueblo de Carabobo, para quitarle sus derechos, para sabotear Yagua, sabotear el Palito, sabotear las gandolas, además el apoyo de sectores políticos. Además de eso, la complejidad de las operaciones petroleras, además de eso, la planificación detallada del golpe petrolero, fue una planificación detallada porque incluyó todo el sistema, desde los pozos petroleros, los patios donde están los pozos, los patios de tanques, sabotearon desde los pozos, desde las torres petroleras, pasando por sistemas de poliductos, gasoductos, tuberías, válvulas, hasta llegar a las refinerías como esta del Palito, que fue paralizada, totalmente saboteada desde los sistemas informáticos, es decir, las computadoras, hasta los laboratorios, dañados los sistemas. Llegaron incluso a presionar a trabajadores que no querían dejar de trabajar, que querían evitar que se parara la refinería, pues les ofrecieron dinero. Los que no aceptaban dinero y vacaciones con gastos pagos en diciembre, porque mucho dinero, esa es otra ventaja de los golpistas, tienen mucho dinero, muchísimo dinero, no tienen límites en cuanto al dinero. Entonces los trabajadores que no querían, y eso ocurrió aquí en el Palito, que no aceptaban el pago o no aceptaron, mira que tienes hotel pago en Margarita o no sé dónde más y te vas con toda la familia, eso pasó, se desaparecieron. Los jefes militares me contaban, mire, hemos ido a buscar a algunos técnicos de la refinería o trabajadores, no aparecen ni en su casa y dicen los vecinos que hace una semana que se fueron con maletas, les pagaron vacaciones para que se perdieran el mes de diciembre. Y el que no aceptaba porque era un patriota de verdad, lo amenazaban, le amenazaban de muerte a su hija o a su hijo, a su esposa. Es una cosa, una planificación terrorista completa, pues, completa. Una puñalada al corazón de la patria. Una capacidad de chantaje, una capacidad de compra, una capacidad de generar la maldad sin límites, pasando por refinerías y más allá los centros de distribución, los centros de llenado, las líneas de transporte para distribuir el combustible. Todo eso lo sabotearon. Llegaron, hay que recordar esto, llegaron hasta dañar las gandolas, a quitarle las baterías o dañarles el arranque. Luego los barcos los pararon ahí en el Caribe y nos hicieron un autobloqueo. Sabotearon los muelles, dañaron remolcadores, amenazaron de muerte a los operadores de los remolcadores, a los capitanes de barco, algunos capitanes de barco.
Bueno, ya están diciendo, bueno, yo paré mi barco porque si no me mataban. O les decían y los tenían engañados de que Chávez caía antes, primero les dijeron que antes del 9 de diciembre. Chávez no llega al 9, después no, el 24, Ayaca sin Chávez. Ellos tenían, pero es que tenían eso, pero planificado. Y ellos estaban convencidos, así como estaban convencidos en abril, de que ya yo estaba listo, enojado. Entonces ellos, sí, sacaron la cuenta, otra vez se equivocaron. Incluso por ahí, hoy escribe uno de los, por aquí estaba leyendo, veníamos leyendo en el helicóptero, uno de los ideólogos, de los intelectuales que siempre están apoyando estos movimientos golpistas, antibolivarianos. Bueno, tienen que reconocerlo, pues, por más que no quieran, y escriben columnas todos los días y los fines de semana en los periódicos. Y entonces dice uno de ellos en el día de hoy lo siguiente, voy a leer lo que escribe en el día de hoy en un periódico uno de los intelectuales antibolivarianos, que siempre ha estado asesorando a esos grupos. Voy a leo. La ilusión de una salida inmediata de Chávez desapareció. Chávez salió vivo de este round porque los errores cometidos favorecieron su estrategia y termina de manera lapidaria. Se partió de un cálculo equivocado que Chávez no aguantaría el paro. Bueno, aquí estamos. Hoy es 9 de febrero y el paro no existió nunca. Los hemos demolido. Entonces, claro, hemos enfrentado, sin embargo, a pesar de que aquí estamos y hemos triunfado de nuevo en este round, como dice este caballero, y triunfaremos en todos los que vengan, pues, sin embargo, hay que reconocer que hemos enfrentado una conspiración mortal. Nos tiraron a sacar, pues, como dicen en criollo. Nos tiraron a sacar. Porque ¿cuál era el plan? Que no hubiera gasolina, pues. Que no hubiese gasolina. Y por eso dañaron las gandolas, las refinerías, los llenaderos, los remolcadores para que no entrara ningún barco a Venezuela. Empezaron a escribir, a comunicarse por correo electrónico con casi todos los armadores. Los armadores son los dueños de los empresarios internacionales, dueños de, ¿cómo se llama? De los barcos, armadores se llaman. Bueno, le mandaron a los armadores cartas, comunicaciones, todavía, bueno, asumiendo que era PDVSA. Aquellos señores en Grecia o en Estados Unidos o en Japón o en Italia o donde fuere, les llegaba una comunicación de PDVSA. Ellos no iban a saber que estos señores eran los golpistas, porque estaban asumiendo todavía que eran los directivos de PDVSA y salían a los medios hablando como directivos de PDVSA, desconociendo al presidente de la empresa y desconociendo al gobierno, y ellos asumiéndose como la verdadera directiva, y como manejaban todas las computadoras, tenían todo el control informático. Esa es otra de las grandes ventajas que tenían. No había computadora en PDVSA que ellos no controlaran, a control remoto. Las apagaban, las bloqueaban, las chisporroteaban, etcétera, las saboteaban. Tenían toda la empresa que se llama Intesa, que ahora desaparecerá, por supuesto, porque hemos nacionalizado incluso hasta el cerebro ahora de PDVSA. El sistema informático estaba en manos bueno, de los golpistas
y los enemigos de la patria, todo el sistema de computación a través del cual pagaban, se repagaban, se daban los vueltos, todo un manejo, pero absoluto de la empresa. Ahora, ¿qué ocurre? Esta conspiración, venía diciendo, abarcó hasta allá. Muchos armadores, o la mayoría de ellos, no querían mandar barcos para acá, porque les decían que no se garantizaba la seguridad en los puertos, que si entraba el barco le iban a colocar una bomba, que no había, que los que estaban manejando los remolcadores, uno que teníamos, un remolcador teníamos, como de 50, 80, un remolcador. No, que esos no estaban capacitados para atracar el buque que iba a explotar y que la compañía de seguros no iba a garantizar o a responder por el daño, que iban a meterlos presos. Bueno, terrorismo, pues. Así que los barcos extranjeros pasaban derecho. Me cayó una hormiga aquí. Los barcos extranjeros, una hormiga punta ojo. Los barcos pasaban derecho, no se paraban, ni que les pagáramos por adelantado. Mire, que le vamos a pagar por adelantado. No. Además, tampoco teníamos el manejo de la finanza. Tampoco teníamos el manejo de la finanza. Resulta que ellos tenían las cuentas de PDVSA, las tenían a veces incluso bloqueadas. No teníamos ni el dinero para pagar. O sea, una conspiración casi perfecta. Solo que ellos no contaron con la capacidad de respuesta del pueblo venezolano, de los patriotas de Venezuela, de la Fuerza Armada venezolana junto al pueblo, en cumplimiento de la Constitución y de la ley. No contaron con eso. Eso ellos no lo consideraron en sus cálculos y por eso partieron de un cálculo equivocado, dice uno de sus teóricos. Creyeron que Chávez no aguantaba el paro. Claro, es que ellos siguen equivocándose porque no se dan cuenta que no es Chávez. Ellos personalizan algo que no es personalizable. Esto no es un hombre. Aquí lo que hay es un pueblo con dignidad. Aquí lo que hay es un colectivo dando una batalla como nunca antes en un siglo en Venezuela. Nunca antes había un pueblo tan fervoroso, un pueblo tan consciente, porque ellos, bueno, ¿cuál era el siguiente paso? Bueno, Chávez, ellos contaban con que la Fuerza Armada no iba a apoyar el esfuerzo como lo apoyó. Contaba con que algún sector militar se iba a unir a los golpistas de Altamira para exigirle a Chávez que renunciara, o ellos contaban con que como la población se iba a quedar sin gasolina, iba a haber un caos en la calle, que iba a haber violencia en la calle, o ellos contaban con que como claro, al quedarse sin gasolina, se para el transporte. Bueno, imagínense ustedes un país con el transporte paralizado, el transporte público, el transporte de alimentos. Ahora, cuando se dieron cuenta que no pudieron parar el transporte y el abastecimiento de combustible, a las primeras de cambio tenían otra carta y la jugaron también. Entonces vienen algunos empresarios y trancan las fuentes de producción y abastecimiento de alimentos, la leche, la harina de maíz, la carne, los refrescos, el agua y consumos esenciales para la familia venezolana. Y luego, cuando vieron que eso tampoco les funcionó plenamente, jugaron otras cartas, los bancos, y empezaron a cerrar bancos o a restringir el horario de atención al público. Es decir, por eso es que dije hace rato, nos tiraron a sacar.
Pero aquí estamos hoy más fortalecidos que ayer. Hemos derrotado al golpe petrolero, económico, fascista y terrorista. Y yo por esto desde el Palito quiero felicitar y reconocer el esfuerzo de los miles de trabajadores, de trabajadoras, por haber resistido, haber contraatacado, haber recuperado y haber triunfado. Felicitaciones a los triunfadores de Venezuela. Trabajadores y trabajadoras, técnicos y gerentes, soldados, comandantes y generales y almirantes, la unión del país. Esto es una demostración de aquello que decir, de la verdad, de la gran verdad, de aquella expresión bolivariana de Simón Bolívar. Solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. O en otra ocasión dijo, unámonos y seremos invencibles. Pues aquí se ha demostrado. Unidos seremos siempre invencibles. Unión, unión, unión. Esa es la divisa de la Venezuela de hoy. Pues felicitamos a todos. Felicitamos aquí en el Palito, donde se dio esa gran batalla popular, técnica, científica, civil y militar. Una gran batalla victoriosa. Saludamos a Asdrúbal Chávez, gerente general de la refinería El Palito, y a todo su equipo directivo. Roberto Capriles, gerente de administración y de servicios. Oscar Flores, gerente de operaciones. Moisés Bermúdez, gerente de recursos humanos. Teófilo Hernández, gerente técnico. Manuel Medina, gerente de mantenimiento. Vamos a darle un saludo a los gerentes y a todos los trabajadores, empleados de la refinería El Palito. Un ejemplo de cómo se defienden los intereses de la patria. Un ejemplo de cómo se defienden los intereses del país. Saludamos también a todos los militares que están con nosotros, porque junto al pueblo que aquí está presente, una representación importante del pueblo de Carabobo, del pueblo venezolano, ese pueblo que ha resistido y que hoy está más fortalecido y tiene más poder que nunca antes porque tiene conciencia, y la primera de las fuerzas es la conciencia, la moral y la mística. Bendito seas, pueblo venezolano, por esa conciencia suprema que tienes. Además del pueblo, los gerentes patriotas. Aquí había unos gerentes golpistas, todos se fueron y no volverán. No volverán. No volverán. La brisa bate fuerte aquí en el Palito. La brisa bate fuerte. Traje unos libros porque vamos a leer todos estos libros hoy, Nora. Se no va a quedar ni uno por fuera, tú vas a ver. ¿Qué tal? Bueno, además de los gerentes patriotas que vinieron a asumir el reto, esto lo pararon casi completo, los trabajadores resistieron, el pueblo rodeó la refinería, los golpistas estaban aquí dentro, los sacaron, se fueron de aquí y llegaron los gerentes patriotas. Y por supuesto el apoyo militar fue también, junto al del pueblo y los técnicos patriotas, fundamental para esta gran victoria. Soldados de la patria, el aplauso del pueblo de Venezuela y el reconocimiento del pueblo venezolano. Para todos, primero que nada, el comandante de la guarnición de Puerto Cabello y comandante de la base naval Agustín Armario, el contraalmirante José Rafael Pérez Montero. Le damos nuestro saludo, nuestro reconocimiento a su tarea
patriota. Recuerdo cuántas conversaciones con Pérez Montero. Me acuerdo Pérez Montero cuando había aquel barco pirata, que yo dije que era un barco pirata, porque un barco que estaba aquí cargado de componentes para esta refinería, para poder mezclarlos con otros componentes primarios y todo aquello, y entonces producir no sé cuántos miles de barriles de gasolina, y de repente el barco se fue el barco y llegó a Curazao, y entonces se nos robó, pues decíamos entonces, nos robó, nos llevó no sé cuántos, 300,000 barriles de componentes, algo así, y le di la misión a Pérez Montero de ubicar el barco, porque de Curazao salió, allá equipó, salió y se puso a, ¿cómo se llama? Como decía mi abuela, a sabanear. Andaba sabaneando en el agua, pues. Andaba sabaneando en el agua por ahí y no quería entrar. Y le dije, mándenle una fragata y unos aviones y ese barco tiene que atracar. Y por fin apareció el barco, el capitán andaba asustado, lo tenían amenazado y por fin descargó en Carenero. ¿Cómo es que se llama ese barco, Pérez Montero? El barco, ¿cómo es que se llama? Bora. El Mora, el Bora, el famoso Bora, el buque tanquero Bora. Bora Bora, ¿no es? Bora, Bora. Bueno, lo cierto es que aquel capitán entró por fin a Carenero, descargó allí, lo cual nos permitió enviar esto por el poliducto y liberar no sé cuántos miles de litros de combustible, de gasolina que teníamos allí para Caracas. Eso cuando estábamos contando la gasolina por gotas, que una gota de gasolina valía oro y estábamos importando y todo esto. Bueno, Pérez Montero, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está el equipo? Felicitaciones a tu Estado Mayor, a todos los comandantes de las unidades de la Armada venezolana en esta guarnición de Puerto Cabello, oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales profesionales, tropas profesionales, marineros, empleados civiles, obreros de la Marina de Guerra venezolana aquí en Puerto Cabello, comandada por el señor almirante Pérez Montero. Bueno, señor presidente, ante todo, bueno, primero la bienvenida aquí al país de Puerto Cabello y Mora. Continuamos todavía con la misión que usted y el pueblo nos han encomendado para garantizar las operaciones del país, la seguridad física, la seguridad de los terminales, tanto del país como el Puerto Cabello. Es un particular porque gracias a Dios en ningún momento. Hasta la fecha nosotros hemos desembarcado 13 buques tanqueros aquí y en el puerto con 13 buques. 13 buques tanqueros. ¿En cuánto tiempo? Desde el día 23 de diciembre hasta el día de ayer. 23 de diciembre hasta el día de ayer. 13 buques tanqueros. El puerto quisieron pararlo. Recuerdo que no había remolcadores de todo esto. Sí, gracias a una operación conjunta que se hizo logramos rescatar 2 remolcadores y garantizamos las operaciones marítimas aquí en el terminal. En este momento se nos han paralizado las operaciones. Yo recuerdo aquella operación conjunta que estábamos coordinando por teléfono y todo. Y entonces resulta que estos señores generales y almirantes lanzan la operación para rescatar unos remolcadores que estaban prácticamente secuestrados. Los habían apartado por allá, los tenían como escondidos, etc. Entonces después salen por ahí diciendo que los van a enjuiciar a ellos. Aquí a los que hay que enjuiciar es a los que escondieron y sabotearon los remolcadores y los puertos y las refinerías. Esos son los que tienen que ir a prisión. Tienen que ir presos, no a la impunidad. El daño ha sido terrible. Gracias a estos hombres y mujeres es que hoy podemos decir hemos triunfado. Muchas gracias, señor almirante Pérez Montero. Adelante con esa Marina Libertadora en este año, preparándonos para conmemorar la gran batalla naval del lago de Maracaibo. Y bueno, yo le decía a mis amigos los almirantes, a todos, empezando por el almirante Camejo Arenas, comandante general de la Armada, desde aquí los saludamos, junto al inspector, el almirante Maniglia,
todos los almirantes, a Macholiendo, Millán, Pérez Montero, a todos. Yo les comentaba por teléfono en esos días de la batalla de diciembre, porque fue una batalla de todos, capitanes de navío. Yo les decía, porque nunca perdimos la fe ni el optimismo, jamás. Nunca nosotros estuvimos ahí, no, nunca nos sentimos derrotados ni en los momentos más difíciles. Yo recuerdo un día que no se movía un barco, el mar estaba quieto. Bueno, no se movían barcos mercantes, porque los barcos de guerra sí estaban moviéndose por todos lados. Toda la flota estaba desplegada. A todos, el almirante Chirino está por ahí también, el comandante de la escuadra. Saludamos al almirante Chirino, quien dirigió todo ese movimiento de la escuadra desplegada. Pero bueno, ni en esos momentos más difíciles nosotros nos sentimos, pero ni así, ni una chispa de derrota. No, lo asumimos, bueno, como una batalla más en la que estábamos ya, o en la que teníamos ya señalado el rumbo, la victoria, porque ese es nuestro rumbo, no hay otro, la victoria, por encima de todas las dificultades. Fueron los días más duros, aquellos de diciembre, voy a recordar diciembre 15 por allí, entre el 15 de diciembre, el 20 de diciembre. Bueno, fueron días muy duros. La batalla se intensificó, el ataque, porque nosotros estábamos en defensa, pues. Estábamos en defensa, una posición defensiva. Y decía Clausewitz que la defensa es la forma más dura y difícil de hacer la guerra. Tú estás en defensa, el otro está en el ataque. Pero no significa que sea la peor, no. Hay momentos en los cuales uno tiene que asumir la defensa como forma de maniobra, como esquema de maniobra. Sin perder nunca, eso sí, aprendemos desde cadetes, los que estudiamos la táctica y la estrategia del ataque, de la defensa, el ataque directo, la aproximación indirecta, todas esas, la ciencia y el arte de la guerra, pues. Siempre, todos los maestros que tuvimos nos decían, cuando les toque una defensa porque se los imponga el terreno, a veces el terreno impone una defensa, no hay más alternativa. O a veces la situación impone una defensa. O a veces el adversario te impone la defensa. O a veces tú mismo la decides. En este caso, hubo varios factores que nos llevaron a nosotros a asumir una posición de defensiva estratégica en el año 2002. Sobre todo desde marzo, abril, luego hicimos movimientos de flancos, maniobramos, pero siempre todavía en defensa. Y fuimos llevados de nuevo a la defensa estratégica en diciembre. Pero siempre con la idea ofensiva en la mente. Cuando tú establezcas una defensa, no olvides ni por un segundo que en algún momento tienes que pasar al ataque. En algún momento no puedes permanecer en defensa siempre, porque la defensa desgasta muchísimo. A veces la ofensiva desgasta más. Si no, pregúntenselo a la CTV. Vayan a preguntar por aquellos lados a ver los que lanzaron el ataque de abril, los que lanzaron el ataque de diciembre, que cuenten sus fuerzas a ver, y nosotros contemos las nuestras, a ver quién salió fortalecido y quién salió debilitado. La debilidad está de aquel lado, la fortaleza está aquí. Fortaleza popular, fortaleza nacional, fortaleza moral. Solo que ahora nosotros hemos decidido pasar a la ofensiva estratégica. Este año es para nosotros de ofensiva. De victoria en victoria, de batalla en batalla. La victoria del pueblo, ese es el camino, ese es el rumbo. Desde el Palito, zona de victoria patriótica para toda Venezuela, este programa extraordinario. Aló, presidente. Un abrazo bolivariano y revolucionario al pueblo venezolano, a PDVSA y sus trabajadores, a las comunidades y adelante a la ofensiva a paso de vencedores.
Hasta el próximo domingo. Hasta la vista, hermanas y hermanos. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón. Ándale muchacho corriendo, dale el pisón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón.